Bueno, hace rato le conté y lo contamos aquí con el ministro en retiro, José Ramón Cosío, que Reforma, con el trabajo de Abel Barajas, está dando a conocer que la Fiscalía General de la República está investigando 4 inmuebles que presuntamente fueron convertidos por funcionarios de la SEDATU y Sedesol en fábricas de documentos falsos empleados en esta triangulación y desvío de recursos millonarios que se hizo el sexenio pasado desde Sedesol, SEDATU principalmente, hacia universidades y otros entes de carácter público. Y bueno, pues el desvío es multimillonario y desde luego esto está ya bajo investigación de la Fiscalía. Incluso la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda, tal como lo informamos el domingo pasado, ya congeló las cuentas tanto de Rosario Robles Berlanga como de Emilio Cebadúa, que fue el oficial mayor de Rosario Robles y una pieza clave en este entramado, y que también está bajo investigación junto con otros personajes que formaron parte del equipo de Rosario Robles. Bueno, le decíamos que en junio, si no me equivoco, en junio del año pasado, presentamos como parte del trabajo de nuestra Unidad de Investigaciones Especiales un reportaje especial precisamente de lo que un año después estamos viendo que está ya investigando la Fiscalía, cosa que celebramos. Celebramos que lo que se reportó en ese reportaje de Operación Entregables, pues hoy esté precisamente bajo una investigación formal de la Fiscalía a cargo del doctor Alejandro Gertz Manero. Hemos decidido recuperar esta investigación que tiene toda la vigencia del mundo porque está ahora bajo esta investigación formal, y está aquí Sebastián Barragán, de nuestro equipo, quien junto con Juan Omar Fierro y el equipo en general de este espacio, pues desarrollaron la tarea de investigación publicada. Gracias, Sebastián, por estar aquí esta mañana. Buenos días y bienvenido. Hola Carmen, muy buenos días. Un saludo a toda la gente que sigue la transmisión. Sí, hoy estamos recuperando este reportaje publicado el 30 de junio de 2018, que publicamos como hashtag Operación Entregables, y que hoy tiene una respuesta interesante en la primera plana de la Reforma, porque estamos hablando de una investigación ya judicial. Ahora, primero, como lo hicimos en su momento, hay que aclarar qué son los entregables. Y hay que decir que cada contrato que se entrega en la administración pública tiene como requisito final, Carmen, que las empresas tienen que entregar para recibir el pago correspondiente un justificante. En este caso, si es una encuesta, pues la encuesta; si es un estudio, el estudio; y todos los elementos que comprueben el gasto público. Lo normal, como es obvio, es que el gobierno compre algo y reciba un servicio. Sin embargo, cuando nos referimos a este esquema de triangulación de recursos, en este caso lo que encontramos y lo que logramos documentar es que los entregables se armaron y se fabricaron por funcionarios públicos y una red de empresas que operaron, de forma paralela a la administración pública. Como les decía, este reportaje del 30 de junio de 2018 comprobó que al menos 3 domicilios en la Ciudad de México, Carmen, nosotros logramos documentar 3 domicilios, se dedicaron a esta operación de fabricación de entregables. Los domicilios a los que nos referimos en su momento fueron Bahía de Magdalena 125 en la colonia Anzures de la delegación Miguel Hidalgo, ahora alcaldía Miguel Hidalgo; Providencia 1206 en la colonia del Valle Centro en la alcaldía Benito Juárez; y Guanajuato 214 en la colonia Roma en la alcaldía Cuauhtémoc. Como les decía, esta fabricación de entregables se realizó en estos domicilios para justificar, Carmen, el pago millonario de contratos que se repartieron en Sedesol y Sedatu por diferentes dependencias que tenían que ver sobre todo con universidades públicas y sistemas de radiodifusión. Estamos hablando de un esquema total, hasta ese momento lo que logramos documentar, Carmen, de cantidades de alrededor de 7,700 millones de pesos, los cuales se registraron entre 2011 y 2017, es decir, durante las administraciones de Felipe Calderón y los primeros 5 años, estamos hablando aquí de 5 años de la administración de Enrique Peña Nieto. Aquí, Carmen, un personaje importante que en su momento logramos documentar con correos electrónicos y documentos internos sobre estos búnkers, que así fue como describimos estas oficinas, es el nombre de Claudia Morones Sánchez, quien aparece, por cierto, hoy también importante en la nota de Reforma, que hay que decirlo, fue funcionaria de Sedesol y Sedatu, y quien coordinó, según la investigación que logramos hacer en su momento, la entrega de estos expedientes armados a rectores y a funcionarios estatales para justificar las transferencias multimillonarias.
durante esta investigación que ahora vamos a presentar en este video que hicimos, que hizo el equipo de producción de aristeguinoticias.com, logramos entrevistar a un funcionario, a una persona con conocimiento profundo sobre esta red de empresas y que nos citó cómo operaban en estos búnker funcionarios y personas contratadas especialmente para la fabricación de expedientes, Carmen, y cómo citaban a los funcionarios oficiales para entregarles aquí todos los expedientes, lo que quiere decir que les entregaban desde el contrato hasta cada uno de los entregables de cada administración, de cada adjudicación directa que les entregaron. Y bueno, lo que hay que decir, Carmen, es que este reportaje derribó la versión oficial que defendió Rosario Robles durante toda su administración y desde que fue cuestionada por este esquema. Y es que ella dijo que por cada contrato hay en los expedientes públicos, en los archivos de la Secretaría de Desarrollo Social y de SEDATU, por cada adjudicación hay un entregable. En este caso, lo que esta investigación comprueba es que si estos entregables se fabricaron y se mandaron a hacer, entonces el fraude fue perfecto. Como les decía, hicimos un video justo hace un año, para explicar esta trama y como decías, Carmen, me parece relevante que lo recuperemos hoy para entender mejor que nada este momento. Así lo hacemos, Sebastián Barragán. Adelante con el reportaje. Investigaciones especiales. El esquema de simulación que utilizó el gobierno federal para desviar al menos 7.700 millones de pesos mediante la subcontratación de universidades y otros organismos públicos cerró la pinza de la corrupción con la fabricación de reportes o comprobantes conocidos como entregables. Los llamados entregables son el comprobante de un trabajo que efectivamente se realizó. Pueden ser un estudio, una encuesta, un programa informático o un curso. Sin embargo, en el caso de las compañías y asociaciones civiles consideradas fachada o fantasma, los entregables se armaron o fabricaron para simular obras y servicios ficticios o inexistentes. En este caso, los cursos fueron justificados con listas de asistencia falsificadas, los estudios con documentos duplicados o bajados de internet, y se retomaron encuestas que estaban pagadas y previamente realizadas. Aristegui Noticias investigó por más de 3 meses a funcionarios federales, empresas y domicilios que se usaron para el armado y fabricación de los entregables. Por primera vez se exhiben correos electrónicos y otros documentos para sacar a la luz la operación Entregables, un entramado en el que aparecen funcionarios estrechamente ligados a Rosario Robles, ex titular de Sedesol y hoy secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. Sin embargo, las investigaciones de la Auditoría Superior de la Federación y reportajes que han tratado este modus operandi se han topado con una pared que comienza a desmontarse. La respuesta oficial y mediática de Rosario Robles es que no hay desvíos, porque los bienes y servicios pagados se entregaron y las dependencias federales nunca tuvieron contacto con las empresas fantasma. Repetidamente ha afirmado que los entregables prueban que Sedesol y Sedatu recibieron lo que pagaron. La primera pregunta que se tiene que hacer: a mí sí me entregó la universidad, me entregó grupos nutricionales, me entregó coordinadores técnicos municipales, me entregó campañas que todos vimos de la Cruzada contra el Hambre, aquí se pasaron y se pasaron en todos los medios. Todo eso lo entregaron, porque se tendría que demostrar que esos recursos que se pagaron fueron servicios simulados y fueron a dar al bolsillo de algún funcionario. Porque si algo no se entregó, a mí no me tocaba. Yo no sé, esa no es mi tarea. Sí. Mi tarea es, como Sedesol y como Sedatu, el Sedesol en su momento es: ¿me entregaste lo que te contraté, sí o no? 128 empresas fantasmas en la red de simulaciones de servicios. Que no tienen nada que ver con Sedesol, ni tienen nada que ver con Sedatu. Funcionarios como Emilio Cebadúa y Rocío Bolaños, estrechamente ligados a Rosario Robles desde hace más de una década, han estado al frente de las áreas de Sedesol y Sedatu en las que se ha detectado el uso de este esquema para desaparecer dinero público. Durante meses, Aristegui Noticias siguió una investigación que indica que los llamados entregables se armaron en 3 domicilios de la Ciudad de México, los cuales funcionan al estilo de un búnker.
pues cuentan con elementos de seguridad privada o piden presencia de la policía capitalina ante cualquier intento de vigilancia. Correos electrónicos y testimonios revelan que funcionarios dirigidos por Robles operan desde estas ubicaciones, con la misión de fabricar actas constitutivas de empresas, facturas, contratos y los famosos entregables que han sido objeto de auditorías forenses. La creación de los entregables fue una respuesta de Sedesol y Sedatu a las observaciones que la Auditoría Superior de la Federación hizo sobre la asignación de recursos públicos a empresas sin personal ni capacidad técnica para realizar los trabajos solicitados. A estos puntos llegaron rectores de universidades de Quintana Roo, Sinaloa, Morelos, Nayarit, Estado de México, Chiapas, entre otros. Además, también llegaron abogados generales, contadores y directores de dependencias públicas contratadas por Sedesol y Sedatu, que en realidad no realizaron los trabajos para los cuales fueron contratados. Correos electrónicos demuestran que Claudia Morones, primero como funcionaria federal de Sedesol y Sedatu y posteriormente como contratista, fue la responsable de fabricar y distribuir los entregables a las universidades y dependencias vinculadas con este esquema de simulación. Las comunicaciones electrónicas en poder de Aristegui Noticias demuestran que sí había contacto directo entre las secretarías de Estado y los proveedores de las empresas fachada, por lo que el papel de las universidades y otros organismos públicos vinculados en la trama era de simples intermediarios. El 8 de noviembre de 2016, a las 12:37 horas, la funcionaria mandó un correo electrónico a Jesús Guerrero Sesma para enviarle 3 facturas de pago de empresas que supuestamente prestaron servicios a la Universidad Politécnica de Quintana Roo. Se trata de las firmas AM Sistemas Informáticos, comercializadora DW Prisma y Competencia y Habilidades para el Trabajo. Estas mismas empresas aparecen en las observaciones de la Auditoría Superior en su informe dado a conocer en febrero de 2018. A su vez, Jesús Guerrero reenvió los documentos fiscales a funcionarios de la Universidad Politécnica con el mensaje: te mando a las empresas a las que hay que dispersar el día de hoy. Otro correo en poder de Aristegui Noticias indica que Jesús Guerrero está ligado al despacho Almeva, que también operó en la entrega de documentos a universidades y otros organismos públicos. En este caso, fue con la empresa Mars Integradores en Telecomunicaciones e Informática, que también es investigada por los auditores y a la que le fabricaron desde el acta constitutiva hasta sus estados de cuenta. Los mails también dan cuenta de la misma operación con la Universidad Politécnica de Chiapas, en este caso con la firma Balloon Logística y Servicios Empresariales, la cual aparece en auditorías forenses. Aunque Rosario Robles ha afirmado que las secretarías donde ha despachado nunca han tenido contacto con las firmas fantasma, estos correos electrónicos muestran por primera vez que funcionarios a su cargo fabricaron directamente los expedientes. En febrero de 2018, una fuente contó detalles de esta operación a Aristegui Noticias. Tras una serie de verificaciones, la persona accedió a dar 2 entrevistas, pero pidió reservar su identidad 100% por miedo a represalias. Contó que Claudia Morones no solo operaba mediante correo electrónico, sino que encabezaba un despacho ubicado en una casa de 2 pisos que se ubica en Bahía de Magdalena número 125, en la colonia Verónica Ansúrez de la delegación Miguel Hidalgo. A este lugar fueron citados rectores, abogados, directores de dependencias y otros funcionarios para entregarles expedientes que pudieran justificar el gasto millonario. Esto fue parte de lo que contó. En una oficina, en la primera, todos los rectores muy apurados para poder contar con sus elementos de probanza ante la auditoría. Muchos apurados, reclamando incluso, y una funcionaria de Sedatu a cargo, instruyendo y dando todas las instrucciones de cómo se debe operar, qué se va a firmar, qué se va a decir. Además de documentos y versiones, la fuente entregó a este medio un audio en el que se aprecia la voz de un funcionario universitario que acudió a este búnker. El hombre contó que a este lugar acudieron funcionarios de todo el país y que incluso tenían que hacer cola para entrevistarse con Claudia Morones, quien les entregaba un paquete de documentos para salvar las auditorías. Aristegui Noticias contactó
a este funcionario por correo y llamadas telefónicas. El hombre dijo que el fraude se tenía que conocer y confirmó las operaciones, pero se negó a ser entrevistado por miedo a perder su empleo y a ser perseguido. Otras 2 fuentes que estuvieron en este búnker fueron contactadas por Aristegui Noticias, pero al mencionarles el asunto interrumpieron toda comunicación. Uno de ellos enfrenta un proceso penal por los desvíos. Aristegui Noticias verificó que en este lugar se realizaban operaciones nocturnas, pues durante los días 5 y 6 de marzo, el despacho fue ocupado a partir de las 9 de la noche y hasta la madrugada. Otras 2 oficinas implementadas con los mismos fines operan y se montaron en Providencia 1206, Interior 6, Colonia del Valle Centro en la delegación Benito Juárez, y en Guanajuato 214, Colonia Roma en la delegación Cuauhtémoc. En unos casos sí, se acude a la Secretaría en México y en otros casos a otras oficinas que operan como casas o oficinas virtuales donde se entrega todo el producto y nos instruyen cómo deben realizar las respuestas a la auditoría, qué deben entregar. Finalmente no son las entidades las que contratan. Está todo perfectamente establecido. Únicamente se firma. En unos casos nos piden los sellos o se piden los sellos, se llevan y se quedan ellos con los sellos para realizar todos los documentos oficialmente, según dice. En un informe, la Auditoría Superior reveló que en 2015, funcionarios de radio y televisión de Hidalgo fueron citados en oficinas de Sedesol para firmar contratos y recibir expedientes completos de trabajos o servicios que no se realizaron. El documento oficial dice que se reunieron con la directora general de Recursos Materiales de Sedesol. Según las declaraciones patrimoniales que publica la Función Pública, ese cargo era ocupado por Claudia Gabriela Morones. La funcionaria tuvo como jefes directos en Sedesol primero a Rocío Bolaños, directora de Comunicación Social, y posteriormente a Emilio Cebadúa, oficial mayor. Ambos funcionarios pasaron con el mismo cargo de Sedesol a Sedatu. Otros servidores públicos que han colaborado en la trama son René Islas Cortés y Enrique Prado Ordóñez, ambos bajo el mando de Emilio Cebadúa. René Islas y Enrique Prado han firmado y avalado los contratos otorgados a la red de compañías fachada que se beneficiaron con recursos públicos. René Islas es director general de Recursos Materiales de Sedatu y tuvo el mismo cargo en Sedesol. Según Compranet, este funcionario es el que autorizó los 5 contratos que se le otorgaron a Claudia Morones para supervisar el armado de la operación Entregables desde Sedatu. La operadora de Sedesol y Sedatu tiene un vínculo adicional con uno de estos funcionarios. Es comisaria de una empresa denominada Factores y Servicios Lispog, de la que son accionistas Lisette Prado Ordóñez y Lisette Chávez Zaragoza. Lisette Prado es hermana de Enrique Prado Ordóñez, el actual director de Adquisiciones y Contratos de Sedatu, cargo que repitió luego de ocupar el mismo puesto en Sedesol entre 2013 y agosto del 2015. El periodo de Ordóñez en la Oficialía Mayor de Sedesol coincide con el de Morones en esa misma dependencia. La fuente relató que los entregables se daban en discos o memorias con archivos electrónicos, así como fotocopias de los contratos y otros documentos que servían para justificarlos. En los 3 casos participó la compañía Almeva, la cual es dirigida por el empresario Alejandro Ortiz Monasterio de Noriega. Almeva se define como una compañía que busca vincular a la iniciativa privada con las universidades públicas y los institutos tecnológicos, con el fin de que los estudiantes se integren de forma directa a la cadena productiva. Almeva tiene entre su cartera de clientes a las universidades politécnicas de Chiapas, a la Universidad Autónoma de Chiapas, así como a Sedatu y a Sedesol, organismos y dependencias públicas vinculados con este esquema de simulación. Las conductas descritas implican un pacto entre servidores públicos para fabricar expedientes, un entramado que Aristegui Noticias revela por primera vez. Se trata de la Operación Entregables, que representa un engaño más del gobierno federal con el propósito de encubrir el desvío de 7.700 millones de pesos desde Sedesol y Sedatu, 2 dependencias con operaciones simuladas autorizadas por los subordinados de Rosario Robles. Si tú, Fernando, me dices
y me enseñas un contrato de Sedesol o Sedato con alguna de esas empresas, en ese momento yo renuncio a mi carácter de secretaria de Estado. Si bien Sedesol y Sedatu no firmaron los contratos con las empresas fantasma, la operación Entregables confirma que funcionarios a cargo de Rosario Robles orquestaron la fabricación de pruebas y comprobantes sobre los productos y servicios que en realidad nunca se realizaron. Las evidencias apuntan a un modus operandi más grave y complejo del que se haya tenido conocimiento hasta el día de hoy. Operación Entregables es el título de este reportaje especial que publicamos en www.aristiguinoticias.com el 30 de junio de 2018. No teníamos en ese momento la posibilidad de estar en la radio abierta porque estábamos en un franco proceso de veto, de veto radiofónico y de censura extendida radiofónica que nos impidió estar prácticamente la mayoría del sexenio pasado de Enrique Peña Nieto en la radio. Y bueno, pues ahora estamos en posibilidad de compartir con quien sigue esta transmisión, desde luego nuestro portal de internet, que es la señal de origen de este programa, y quien está siguiendo esta señal en la radio abierta mexicana, que hemos regresado hace algunos meses y que ahora, bueno, pues estamos en la posibilidad de compartir esto, que en su momento lo hicimos por internet solamente por razones del veto y la censura del sexenio pasado. Hoy, un año después, estamos con este trabajo de nuestra unidad de investigaciones especiales, bueno, reviviendo, recuperando lo que informamos. Y hoy estamos en un contexto diametralmente distinto, porque hoy esta serie de informaciones están siendo investigadas por la Fiscalía General de la República a cargo de un fiscal autónomo, del doctor Alejandro Gertz Manero, y de los investigadores que ahora están siguiendo pues la información que conduce a estos domicilios. Se calcula que hay 10 domicilios, precisamente se identifica 10 domicilios que estarían relacionados con esta fabricación de pruebas, estos 10 domicilios y oficinas en donde incluso fueron llevados millones de pesos en efectivo en empresas, en camiones de empresas de valores, según los testimonios que también nosotros pudimos obtener en su momento. Y bueno, hoy estamos en un punto, Sebastián, distinto al que teníamos, desde luego, como periodistas para difundir estas informaciones, desde luego ya fuera de un sexenio como el de Enrique Peña Nieto, que nos impidió compartir con el público de la radio abierta estas investigaciones. Y hoy, tiempo después, estamos presentándolo ante la radio y recuperándolo para el público de internet, porque estamos en un punto de quiebre donde esta historia de este inmenso desvío de recursos públicos está siendo investigada. Sí, totalmente diferente el contexto, Carmen. Solo recordar que esta investigación que nos llevó varios meses de 2018, cuando contactábamos a las personas que participaron, que tenían conocimiento de esta trama, de estos lugares, algunas personas aceptaron hablar con nosotros, pero ante la posibilidad de una entrevista, como lo dijimos en este video, cortaron totalmente la comunicación porque tenían miedo de agresiones directas. Estamos hablando de todavía el final del sexenio de Enrique Peña Nieto y con personas que literalmente no querían ni siquiera contestarnos el teléfono por miedo a que las intervenciones telefónicas o quedara cualquier rastro de que hablaron con nosotros. Solo el hecho de hablar con nosotros los ponía en una situación de riesgo que ahora sí luce diferente. Y por ejemplo, cuando también fuimos a visitar algunos de estos lugares, decir que literal les pusimos búnkers, Carmen, porque eran lugares donde contaban con seguridad privada, con cámaras, donde había policías todo el tiempo vigilando quién pasaba, de cerca quién se detenía, demás, porque como lo logramos documentar, ahí era donde entregaban todos los expedientes con los que se justificaban las adjudicaciones directas, y decir que precisamente esta operación Entregables se dio tras las revisiones de la auditoría que empezó a solicitarles a las universidades, a las dependencias locales que justificaran en qué se gastaron el dinero, y bueno, ante esto decidieron armar los expedientes
que en este caso logramos documentar fueron armados en estos domicilios, Carmen. Sin duda, bueno, pues de celebrarse que se esté realizando una investigación formal con las instituciones que deben hacer estas investigaciones formales y que esto se esclarezca y se sancione en todo caso el conjunto de conductas que han quedado registradas en la tarea de la Auditoría Superior de la Federación en un primer momento con Juan Manuel Portal y la doctora Muna Buchaín, y la tarea periodística de este equipo y de otros equipos periodísticos que han hecho trabajo muy importante en esta historia. Así que bueno, pues estamos frente a esta información del día de hoy en la mañana que nos confirma que se está realizando la investigación de esta parte de la trama, que tiene que ver con la fabricación, que tiene que ver con la colusión, que tiene que ver con todo lo que se tuvo que armar para finalmente dar respuesta a una tarea de auditoría que realizaron los que estaban haciendo su trabajo, en este caso los anteriores responsables de la Auditoría Superior de la Federación. Así que bueno, pues este momento que estamos viviendo en 2019, donde se abren estas investigaciones, en donde se jala la hebra de los personajes operativos de una historia que sin duda debe conducir a los más altos niveles, así como la Operación Zafiro, que tiene también mucha información disponible en este momento y que también está siendo investigada, particularmente, hay que decirlo, en el caso Chihuahua. Bueno, todo eso que forma parte de un sexenio como el de Enrique Peña Nieto tiene que concluir con investigaciones firmes, claras, que esclarezcan y que sancionen conductas de esta naturaleza que involucran muchas cosas. Desde luego el dinero de la gente, desde luego millones de pesos de dinero de la sociedad mexicana que fueron utilizados y triangulados según todas estas investigaciones de forma pues delictiva, en pocas palabras. ¿Hasta dónde conducen estas tramas? Pues deberían conducir hasta los más altos niveles de la política mexicana. Por lo pronto, lo que hoy podemos informar sobre esta investigación que realiza la Fiscalía nos habla de que sí, Sebastián, México ha cambiado, sí, y tiene que cambiar más. Evidentemente, lo que en México ocurra para una transformación profunda de raíz incluye, desde luego, investigaciones de este calado para que se sancione lo ocurrido, para que se traiga a los responsables de este tipo de conductas desde el poder público y político en México ante las autoridades y la justicia, y tiene que cruzar precisamente por la verdad, la justicia, investigaciones profesionales y desde luego un punto fundamental que es que no ocurra más lo que ha ocurrido en México en materia de uso y abuso de la política, los puestos públicos para desvíos de este tamaño. Así que estamos en eso, Sebastián. Gracias por presentar esta investigación especial de nuestra Unidad de Investigaciones Especiales esta mañana de 2019, en un tiempo, pues, distinto. Diferente, totalmente. Diferente del que tuvimos el 30 de junio de 2018, cuando lo presentamos por primera vez en este espacio de Internet que construimos como periodistas independientes. Gracias, Sebastián. Gracias, Carmen. Un abrazo.